Bueno, gente, pues lo que vamos a ver a continuación es un video alucinante. Elon Musk es que destroza de una forma alucinante a una entrevista con el BBC, British Broadcast, ¿no? Lo que sería Inglaterra. Y es que les destroza completamente porque esta gente, los de BBC, están acusando o diciendo como que sí, que hay más violencia en Twitter, que hay más agresividad, que Elon Musk no está controlando, moderando lo que sería Twitter, tal y cual, bueno, mucha mierda, ¿no? Vamos a ver esto porque esto es increíble, gente. Lo que veremos actualmente con Elon Musk es que le destroza a este entrevistador, es que le deja completamente como el tonto. Aquí vemos la agenda del BBC, como muchas otras empresas de información. Es una agenda de manipulación total. No digo que Elon Musk sea un santo, para nada, obviamente. Este hombre tiene agendas escondidas también, como todos, pero aún así es que me encanta lo que he visto, porque esto es alucinante. Vamos a verlo. Está con los subtítulos al español, aquí está en español, ¿de acuerdo? Para que todo el mundo pueda, obviamente, entender lo que está pasando, ¿no? In the company. Is that Well, what something that hate you want speech are to you talking address? about? I mean, you use Twitter. Right. Do you see a rise in hate speech? I mean, But just a personal anecdote, like what do you? I don't. personally, my for you, I would see I get more of that kind of content. Yeah, personally, but I'm not going to talk to. Dice, para ti, para veo más contenido de odio, ¿no? Lo que sería de discurso del odio. El hombre lo ha dicho, él ha visto en Twitter más discurso de odio. Ahora veremos cómo le destroza a este tío a lo más que es que simplemente se queda verde. Talk to the rest of for the rest of Twitter. So you But see more personally, hate speech personally. I would see more hateful content in that. Content you don't like or hateful. What do you mean to describe a hateful thing? Yeah, I mean, just content that will solicit a reaction, something that may include something that is slightly racist or slightly sexist, those kinds of things. So you think if something is slightly sexist, it should be banned? No, Is that what you're saying? I'm not saying anything. I'm Well, saying. I'm just curious. I'm trying to understand what you mean by hateful content, and I'm asking for specific examples. And you just said that if something is slightly sexist, that's hateful content. Does that mean that it should be banned? Well, you've asked me whether my feed, whether it's got less or more. I'd say it's got slightly more. That's what I'm asking for. Ahora bien, ojo, porque dice, sí, me preguntaste si mi feed, lo que sería mi feed en Twitter, tiene más discurso de odio o menos discurso de odio. El feed es el feed que ves en Twitter, ¿no? Que se cuando haces scrolling, ¿no? Como en Facebook también. Y eso me dijo que sí, que veo más discurso de odio. Y ahora en este momento, Elon Musk le va a destrozar a este hombre que te cagas. Examples. Right. Can you name one example? I honestly don't use. Dame un ejemplo. You can't name a single example. I'll tell you why, because I don't actually use that for you feed anymore. Ah, vale, o sea, antes lo utilizaba el feed, pero ya no. O sea que ha visto discurso de odio, pero ya no. Antes sí, ahora no. Interesante. Because I just don't particularly like it. But you And said actually, you- a lot of people are quite similar. I only look at hang on a my second. following. You said you've my seen following. more hateful content, but you can't name a single example, not even one. I'm not sure I've used that feed for the last 3 or 4 weeks, and Well, then how did you see that hateful content? Because I've been using Twitter since you've taken it over for the last 6 months. Okay, so then you must have at some point seen for you hateful content. I'm asking for one example. Right. You can't give a single one. And I'm saying Then I say, sir, that you don't know what you're talking about. really. Yes, because you can't give me a single example of hateful content, not even one tweet. And yet you claimed that the hateful content was high. Well, That's false. no. What I claimed. just lied. What I claimed was. No mentí, yo no mentí. Yo he dicho que he visto más contenido del odio, pero no puedo darte ningún ejemplo, pero he visto. O sea, esto, créeme, te lo prometo, somos BBC, somos gente confiable. Si nuestro, lo que sería prensa dice de que han visto odio en Twitter, hay que creerles religiosamente, porque es la BBC, son los dioses de la información, ¿no? Es que esto es increíble, gente. There are many organizations that say that kind of information is on the rise. Now, whether it has on my Give me feed one or example. not, I mean, right, and Literally you can can't look at name something one. like the Strategic Dialogue Institute in the UK. They will say that. So Look, people will say all sorts of nonsense. I'm literally asking for a Right. single example, and you can't name one.
Right, and as I've already said, I don't use that feed. But Well, then how would you know? I don't think this is getting You anywhere. literally said you experienced more hateful content, and then couldn't name a single example. Right, and as I said, That's absurd. I haven't actually looked at that feed. Then how would you know this hateful content? Because I'm saying that's what I saw a few weeks ago. I can't give you an exact example. Let's move on. We only have a certain amount of time. Wow. COVID misinformation. You changed the COVID misinformation Has rules. BBC changed its COVID misinformation? The BBC does not set the rules on Twitter, so I'm asking you. No, I'm talking about the BBC's misinformation about COVID. I'm literally asking you about, you changed the labels, the COVID misinformation labels. There used to be a policy, and then it then disappeared. Why do that? Well, COVID is no longer an issue. Does the BBC hold itself at all responsible for misinformation regarding masking and side effects of vaccinations, and not reporting on that at all? And what about the fact that the BBC was put under pressure by the British government to change its editorial policy? Are you aware of that? This is not an interview about the BBC. Oh, you thought it wasn't? And I see now why you've done Twitter Spaces. I am not a representative of the BBC's editorial policy. I want to make that clear. Let's talk about something else. You want to talk about the BBC? You too. All right, let's talk about something else. You weren't expecting that. Oh, man, gente. Eso es increíble. Es una marioneta a tope, tío. El tío es una marioneta que te caga. O sea, el tío simplemente no sabe lo que está diciendo. Está sudando como un loco porque simplemente le han pillado. Este reportero, obviamente una marioneta prácticamente, ha sido destrozado completamente. Se mete allí, mete acusaciones de que he visto contenido de odio en Twitter, de que esto y lo otro, y cuando le preguntas, bien, perfecto, dame un ejemplo, porque como tú estás viendo constantemente Twitter, el feed de Twitter, pues obviamente si lo has experimentado, lo más si yo soy el dueño de la plataforma, yo haría lo mismo. Dame un ejemplo y oye, trabajamos juntos y pues mejoramos, ¿no? ¿Qué pasa? El chaval, no tengo ningún ejemplo, pero ha subido, ha subido. ¿Cómo? Es que esta gente, lo otro, alguien en algún lugar de este mundo ha dicho el contenido de Twitter representa odio. Por ese motivo es importante decirlo al mundo, pero dame un ejemplo. Bueno, no tenemos ejemplos. Y así funciona el mass media. Así funciona. Aquí Elon Musk, simplemente me encantó este video porque simplemente le destrozó al tío, le destrozó. Este hombre ya creo que está en una depresión de que te cagas porque simplemente destrozó lo que sería la imagen falsa, lo que sería la ilusión. Y aquí podemos ver lo que sería en Twitter, como te puedes imaginar, es increíble. BBC, ha habido un aumento en el contenido de odio en Twitter. Elon Musk, dame un ejemplo. BBC, no puedo. Musk, acabas de mentir. Qué bueno. Ay, qué buenas, tío. Es que es increíble. O sea, Musk mostró lo lleno que está de la izquierda. Este reportero de noticias falsas no pudo nombrar un solo ejemplo de contenido de odioso en Twitter. ¿De acuerdo? Además de repetir la narrativa dominante de más contenido de odio en Twitter en la era de Musk, el reportero de BBC no pudo definir claramente el llamado contenido de odio. No lo pudo definir ni dar un solo ejemplo. Esto parece como si Musk entrevistara a un NPC. Tío, esto es buenísimo. Elon Musk humilla a un periodista de la BBC que intenta decir contenido odioso en Twitter ha aumentado desde su adquisición. El siguiente artículo fue escrito por Amber Crawford y publicado por primera vez en 100% Fed Up, Elon Musk. Sí, es que es increíble. Es que es una locura, tío, pero este me encantó, me encantó. Aquí tenemos lo que sería la verdad, aquí tenemos lo que sería qué está pasando realmente con la agenda, con los medios de información. Cuando tú ves la caja de la mentira, ¿de acuerdo? Cuando tú ves la televisión, cuando tú ves esa caja hipnótica, lo que estás viendo en realidad es prácticamente agenda.
una agenda que está manipulando a la gente. No estás viendo la verdad. Estás viendo una agenda que ha sido programada por alguien que lo quieren implementar, obviamente. Y aquí es un ejemplo perfecto. Vas acusando, están acusando a lo que sería Elon Musk y a Twitter de que aumentó el contenido de odio, pero no hay ningún ejemplo para justificarlo. Hombre, si acusas de algo, pues ten pruebas. Ten las pruebas en blanco y negro, la fecha, la día, la hora, tal y cual. Ponemos las pruebas en la mesa y ya lo analizamos. Y ya está, justos, transparentes, ¿no? El problema es el siguiente, la transparencia no existe con estos medios de comunicación masiva, porque lo que existe con esta gente es únicamente intereses. Y ya está. Y bien, gente, pues nada más. Esto fue una entrevista que te cagas. Creo que este hombre jamás aceptará hablar con Elon Musk, porque es que Elon Musk es que directamente destrozó totalmente lo que sería BBC. Los destrozó. Es que están por el suelo. Y nada más, como siempre digo, gente, nos veremos en el siguiente video programa de AlphaMind. Hasta pronto.